Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por esta noche y la oportunidad que nos da para poder estar reunidos en la casa del Señor. Tengo el honor de compartir en esta noche. Vamos a estar leyendo bastante. Tenemos un estudio bastante, considero yo, interesante. Y el título es El shofar y las trompetas, según la Biblia. Y bueno, para aquellos que son músicos, creo que será un tema en lo cual se puede identificar. Aquellos que no conocen muchos instrumentos musicales, creo que nos va a dar un panorama mucho más amplio, ¿verdad?, de lo que significa el uso del shofar y el uso de las trompetas, todo respaldado 100% con la Biblia. Así es que continuamos aquí, vamos a iniciar la lectura. Y dice de la manera siguiente: el shofar, al igual que la trompeta, es un instrumento de viento. Tenemos algunos instrumentos, ¿verdad?, de metal, lo que viene siendo la trompeta. Sigue siendo instrumento de aliento metal, ¿verdad? Dice, es reconocido como la voz de Dios. Y en general la Biblia habla mucho de las trompetas. Para entender un poco, el shofar es un cuerno de carnero o antílope que es removido después de haber sido ofrecido el animal en sacrificio. Este instrumento se utilizaba en los tiempos antiguos y tiene 4 sonidos principales. Ahorita estamos hablando de lo que es el shofar. Esos 4 sonidos principales son el tequía, el shevarim, terúa y tequía gedolá. Más adelante vamos a estar hablando qué significan algunos de esos, de hecho cada uno de estos 4 sonidos principales. ¿Ok? Y bueno, vamos a dar inicio al primer punto, donde dice la música antes de la creación humana. Y es necesario que comprendamos de que la música es de Dios. Los instrumentos vienen de una manera, el Señor los creó y todo siempre es para la gloria, para la honra del Señor. Así es que lo que viene siendo el shofar y las trompetas no van a ser la excepción. Antes de entrar en lo que es la lectura, me tomé la libertad de tomar unas fotografías y las voy a enseñar, ¿verdad? Esas van a estar en la última página, pero están en blanco y negro, pero la vamos a ver aquí. Estamos hablando de lo que es el shofar, tal como lo leímos, es el cuerno del carnero, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Entre más largo es mejor. Y entre más curviado es mejor todavía. Aquí tenemos otra fotografía, ¿verdad? Sigue siendo igual un shofar. Como lo acabo de mencionar, es un poquito más largo. Aquí tenemos lo que viene siendo el cuerno de un carnero. Al igual que el shofar, es un instrumento de aliento y también emite sonidos, como lo acabamos de leer. Y por último, penúltimo, tenemos lo que es la trompeta. Las trompetas en los tiempos antiguos son un poquito diferentes a lo que conocemos el día de hoy, ¿verdad? Porque lo que conocemos el día de hoy es una trompeta que tiene, o lo que viene siendo ya más modernizada. Tiene los pistones, ¿verdad? Tiene diferentes sonidos. Cada pistón genera una frecuencia o un sonido, puede ser más alto o puede ser más bajo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas fotografías del shofar. Obviamente hay muchos más diseños, pero quería pues compartir esto con ustedes, ¿verdad? Ahora sí, vamos a leer la música antes de la creación humana. Y vamos a leer en Job 38, versículo 4, y en este pasaje es donde Job está pasando una situación bastante difícil. Su vida es probada,
Satanás, como ustedes se recuerdan de la historia, se le presenta al Señor y empieza a decir, pues sí, Job te es fiel, él tiene un corazón conforme a Dios, pero quítale lo que posee y verás cómo te maldice en tu cara. Sin embargo, vemos de que la historia relata de que Job fue un hombre que se mantuvo. Pero en el capítulo 38 es cuando está Job cara a cara con Dios. Y en el verso 4 dice, esto es Jehová hablando, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Entonces quiero hacer hincapié en el versículo 7 porque está hablando de que había ya alabanza. Esto es antes de la fundación de la tierra. Entonces esto nos viene a comprobar de que la música antes de la creación de este mundo y antes de la creación humana, Dios ya la había creado. Por lo tanto, la música y los instrumentos son de Dios y todo lo que vamos a ofrecer en cuanto a música y adoración debe de ser únicamente para nuestro Dios. Así es que no hay con que la guitarra eléctrica que es del diablo, otros que dicen que la batería es del diablo. No. Dios creó la música. El uso que le da el ser humano es muy punto de aparte, ¿verdad? Entonces en este versículo estamos viendo, en este pasaje, la música desde el principio ya existía. Y si leemos el siguiente punto, este pasaje está hablando sobre Lucifer. El ángel caído, o Lucifer, llevaba este tipo de servicio, hablando de lo que es la música. Y estoy ampliando un poquito en sí en lo que es la música, para tener en mente de que toda la música proviene de Dios y es para Dios. Pero en Ezequiel, capítulo 28, verso 11, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tengamos en claro, Dios nos da el libre albedrío. Depende de lo que hagamos con la música, es si vamos a edificar al Señor, si vamos a glorificar al Señor, edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O si vamos a utilizar los elementos que Dios nos ha puesto en nuestras manos para satisfacer nuestras propias necesidades o nuestros gustos. Entonces, la música, vuelvo a repetir, es de Dios, hablando de las trompetas, hablando del shofar. Este es un instrumento que, a pesar de haber sido creado por Dios, es un instrumento profético. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, estudiemos un poco sobre el primer músico según la Biblia. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4, verso 20. Y Ada, la mujer de Lamec, estamos hablando de la descendencia de Caín, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Pero el 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Así es que desde el principio en Génesis estamos viendo de que Dios empieza a adiestrar con los talentos, con la música,
para el uso exclusivamente de su gloria para su reino. Ahora, ya que hemos hablado un poco de lo que es la música en general, porque ahorita estamos abarcando lo que es en sí la música, ahora vamos a entrar más de lleno en lo que significa el shofar. El shofar y las trompetas, como lo leímos arriba, es algo que se utilizó en los tiempos antiguos y era un instrumento muy importante, porque según el sonido iba a determinar hacia dónde se iba a mover el pueblo de Dios. Aquí en el siguiente punto, le puso como título, coordinando las tribus en su traslado por el desierto. Y vamos a leer en Números, capítulo 10, verso 1. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar. Ahí puse una letra pequeña, la letra A, y ahorita vamos a ver más adelante. Dice, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. El versículo 3 dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. En el verso 5 dice, cuando tocares alarma, entonces, ahí tengo el punto B, moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. El verso 6 dice, cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero, la letra C, para reunir la congregación tocaréis, mas no como sonido de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Terminamos con el verso 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, ahí tengo la letra D, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, vemos 4 puntos claves muy importantes, que según el sonido que tocaban las trompetas, era cómo el pueblo iba a responder. Entonces, tenemos la letra A, que es convocar. La letra A la encontramos al finalizar el verso 2, para convocar a toda la congregación. La letra o el inciso B es movilizar o avanzar hacia adelante. Y esto lo estamos viendo a mediados del verso 5, donde dice, cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos. El inciso C habla de clamar, ¿verdad? Y el inciso C lo vamos a ver en el inicio del versículo 7, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y terminamos en el verso D, un sonido de adoración. Entonces dice, mediados del verso 10, tocaré las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Entonces son 4 puntos muy importantes: convocar, movilizar, clamar a Dios y adorar. Entonces aquí estamos viendo de que cuando Dios empieza a dar instrucciones específicas, no es dibujo libre. El tocar un instrumento musical, en este caso la trompeta o el shofar, se tiene que hacer con un entendimiento y se tiene que... Esto está hablando de orden. Dios es un Dios de orden.
no nada más es de que vamos a tener 10 trompeteros, vamos a tener 10 shofaristas y cada uno va a estar ahí donde quieran tocar, como que si fueran peleas, ¿verdad? O sea, yo toco mejor, yo toco más fuerte. El shofar o la trompeta o el cuerno del carnero se tenía que tocar en una manera organizada, en una manera en orden, porque dependiendo del sonido era como iba a proceder el pueblo de Dios. Entonces, esto nos habla de la delicadeza que tenemos que tener, en este caso las trompetas, pero en realidad en cualquier otro instrumento. Dios ha hecho las cosas con un propósito y con un orden. No es nada más yo voy a tocar lo que a mí me gusta, porque no estamos aquí para tocar a nuestro antojo, ¿verdad? Lo que a mí me agrada, ¿verdad? Lo que a mí me hace sentir bien. Es que a mí me gusta tocar el heavy. No, es que a mí me gusta tocar el merengue o la bachata, ¿verdad? Entonces, no. Todo esto es profético. Todo esto lleva un orden, ¿verdad? Entonces, seamos cuidadosos. Aquellos que estarán escuchando este mensaje, que tocan el shofar, hay que verdaderamente pedir sabiduría y hacerlo con diligencia y en orden, porque todo lo hizo Dios con un orden específico. Ahora, hay 4 acontecimientos donde se utilizaron los shofares, y vamos a estar leyendo estos 4. Comenzamos. El shofar se utilizó para derribar los muros de Jericó. Biblia para comprobarlo. Josué capítulo 6, verso 5, dice, y cuando toquen prolongadamente, esta palabra prolongadamente, ¿por qué Dios lo definió así? Porque Dios quería escuchar el sonido, ¡ay, qué lindo se oye! No. Hay un propósito detrás de cada toque del shofar. Dice, cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Prolongadamente. Más adelante vamos a ver lo que significa el sonido prolongado. Así es que no se me muevan, no le cambien de canal. Segundo acontecimiento, el shofar se utilizó para la derrota de los madianitas. Hace 2 domingos atrás pude compartir con la iglesia y precisamente estuvimos hablando de esta historia, ¿verdad? La historia de Gedeón, que es una historia muy tremenda. Y la Biblia nos dice en Jueces capítulo 7, verso 19, relata sobre la historia de Gedeón. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, y cuando acababan de renovar los centinelas, acababan de hacer el cambio de turno de los guardias, dice, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Incluí la Nueva Traducción Viviente que dice, tocaron juntos los cuernos. Está hablando del shofar o el cuerno del carnero. Dice, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas. Vuelvo a agregar, llevaban el cuerno, dice la Nueva Traducción Viviente, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Había una instrucción específica para que ellos tocaran la trompeta o el cuerno del carnero. Por eso quise incluir pequeños partes del versículo de la Nueva Traducción Viviente, porque es importante,
Siempre es importante comprobar Biblias, comprobar versiones, porque en la Reina Valera 60 habla de las trompetas, pero la traducción viviente está hablando del cuerno del carnero. El tercer acontecimiento donde se utilizó el shofar, dice, el shofar se escuchó cuando Dios reveló las tablas de la ley a Moisés. Lo podemos verificar en Éxodo 19, verso 16, y dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Quiero que pongan atención a esta nueva traducción viviente, lo que dice. Dice, se oyó un fuerte y prolongado toque del cuerno del carnero. Otra vez. ¿Por qué prolongado? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás del sonido prolongado? Lo vamos a ver. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La hoja número 3 dice en el verso 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y aquí la nueva traducción viviente dice, a medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. ¡Qué tremendo! Amén. Tremendo. ¿Coincidencia? No. Ninguna. Y el cuarto acontecimiento, vemos que el shofar sonaba como símbolo de celebración cuando se ungía a un rey. Y si me acompañan en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 38, dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. 39. Tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Nuevamente, nueva traducción viviente, hicieron sonar el cuerno del carnero. Y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Así es que estamos viendo aquí 4 ejemplos que la Escritura nos está dando para nosotros poder analizar el por qué es de que se tocaba el shofar. Cada acontecimiento era diferente. Y Dios nos está revelando aquí en su palabra o nos está enseñando de que el sonido está hablando específicamente de algo. Así es que no es casualidad, no es solamente porque, no, pues agarren cualquier instrumento. Hay algo profético detrás de eso. El sonido del shofar como algo profético. En el Primera de Corintios 14:6 dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces aquí está comparando en este versículo, lo está comparando con las lenguas. Porque cuando uno habla en lenguas, uno no entiende. Entonces dice, es como que yo vengo y quiero platicar con el pastor y le empiezo a hablar en lenguas, a tener una conversación. Se va a quedar así como que, pues aleluya, gloria a Dios. De la misma manera, si la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo el pueblo de Dios se va a preparar para la batalla? ¿Será que van a avanzar? ¿Será que se van a congregar? ¿Para dónde vamos?
Entonces, la importancia de tocar bien el instrumento. Amén. Ahora, tenemos algo muy tremendo, 2 eventos próximos donde se utilizarán las trompetas. El primer evento es la segunda venida de Cristo. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Creo que este verso lo conocemos todos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces, ¿cuál es la clave? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. Si es que estemos alertas, si escuchamos el trompetazo, aguas. Amén. El día de Jehová. Este es el próximo evento donde se utilizarán las trompetas. Y dice en Sofonías capítulo 1, verso 15. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Híjole. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. El día de Jehová, cuando el Señor vendrá a juzgar a este mundo. Dice día de trompeta. La iglesia va a estar regocijándose con el Señor, pero día de trompeta, juicio sobre esta tierra. Esos son 2 eventos que están por venir. Entonces, hemos visto muchos versículos y lo que quiero que entendamos es, hay algo profético detrás de esto. Hay algo muy importante, lo que es la trompeta, el shofar. Tenemos que estar como iglesia alerta, la venida del Señor está tan próxima. Tenemos que mantener nuestras vidas limpias. Cuando escuchemos la trompeta de Dios, nos veremos con el Señor en las nubes. Amén. Y el día está muy pronto. Ahora, vamos a pasar a lo que es la parte de hasta mero abajo. Y ustedes se recordarán que estuvimos hablando sobre 4 sonidos principales. Tequía, Shevarim, Terúa y Tequía Gedolá. En la parte de abajo tengo la explicación de cada uno de estos sonidos. Ahora, yo no toco el shofar, ni toco la trompeta, ni ningún instrumento de viento, pero voy a tratar de explicar los sonidos. Lo que estamos viendo, ustedes están viendo el guión de hasta mero abajo, los que tienen ahí sus hojas. Entonces, lo que está abajo es una nota baja. Los guiones que están seguidos es la nota mediana y el signo de exclamación es un toque agudo. Para tratar de simular lo que quiero explicar, y ahorita vamos a poner unos ejemplos que me tomé la libertad de incluir aquí. Si fuéramos a ver el sonido tequía o tequía, sería ¿ok? Eso es lo que es, la raya de abajo es tu, y lo del medio es turú, y el signo es el pu. Ahora, vamos a ver
el primero, pero ya con un shofar de veras, porque este shofar no toca muy bien. No toca muy bien este shofar. Improvisado. Muy improvisado. Pero ya entendimos entonces, Sí, para concepto. que no se nos olvide, el sonido, la importancia, es tan importante el sonido en sí, de que es bueno entenderlo, comprenderlo, que no se nos olvide, para cuando escuchemos la trompeta, digamos, ese es mi Dios. Amén. Tequía, reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, la importancia de su presencia. Y este es el sonido. Reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si vemos el segundo sonido, el Shevarim, significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Y este es el sonido. Si pasamos al número 3, el terúa, esta es la convocación o la alarma para llamar a las tropas y prepararse para la batalla. El terúa se escucharía algo así. Y por último, el tequía gedolá es la voz de Dios llamando al arrepentimiento y venir a su presencia. El tequía gedolá es lo que le llaman el sonido más largo. De hecho, el que toca el shofar tenía la responsabilidad de mantener la nota lo más larga y sostenible que fuese posible. En esto consistía, esto le dicen algunos el gran toque, porque es lo más prolongado y se escucharía algo así. Entonces, con estos sonidos ya tiene más sentido donde dice, y si la trompeta diere sonido incierto. Entonces ya podemos entender la importancia de cada sonido. Parecieran igual, ¿no? Porque yo los oigo igual, no, nomás de... No. Es un sonido específico, no es dibujo libre. Dios creó todo con un orden perfecto. Entonces, para terminar, voy a poner un shofar que tiene combinación de sonidos. Está combinando, estos son los 4 sonidos principales. Obviamente, hablar del shofar en detalle abarca una clase pues, mucho más larga de 30 a 40 minutos. Pero este sonido es de un shofar que incluye varios sonidos combinados y se escucharía algo así.
Tremendo. Así es que cada que ahora hablemos sobre el shofar, sobre las trompetas, creo que va más allá de un instrumento que se toque tal vez con mera emoción, sino que es un instrumento verdaderamente profético, es un instrumento mucho más serio de lo que como hijos de Dios no le hemos dado la seriedad que merece. Tanto la trompeta como el shofar es un instrumento muy importante, tan importante que anuncia la venida de nuestro Señor Jesús. Así es que espero que hayamos aprendido algo, algo positivo, algo que sea de edificación para el pueblo. Terminamos y pues creo que van a haber preguntas, así es que pues damos el lugar a preguntas o comentarios, ¿verdad? Dios los bendiga. Amén.